Hola a todos, mi nombre es Carlos Eduardo Valdés. Estoy aquí para hablar sobre los candidatos presidenciales de las siguientes elecciones en Colombia. En un video pasado traté de explicar una tesis, que es mi tesis, y es que los grandes problemas de Colombia son la corrupción y la desigualdad. Y en ese video también expliqué por qué pienso que Sergio Fajardo es el candidato que tiene más méritos para llevar a cabo estas banderas. Voy a contestar algunas cosas que me dijeron de mi video pasado. Recibí muchos comentarios sobre que me enfoqué mucho en hablar sobre la derecha y quiero hacer una precisión sobre eso. La razón es que yo trato de dar mi opinión, pero basada en datos. Y los datos son una fotografía del estado del país en un momento del tiempo. Y la realidad es que todos los gobiernos recientes de Colombia han sido gobiernos con la mentalidad de la derecha. Entonces los indicadores y las estadísticas que el país tiene en este momento son un reflejo de ese gobierno y por ende puedo hablar de las consecuencias de tener gobiernos de ese estilo. Entonces yo mezclo un poquito de opinión en mi video pasado, pero aquí quiero hablar solamente de los datos para que no quede ninguna duda. Mi opinión es que la desigualdad es de los principales problemas de Colombia. Eso es una opinión, pero lo que es un hecho es que Colombia es de los países más desiguales del mundo en tenencia de tierras y en riqueza. Eso es un hecho, eso no lo puede negar nadie porque esas son las estadísticas, se comparan muchos países y Colombia está de los peores en ese ranking. El otro tema que hablé fue sobre la seguridad democrática. Yo también di mi opinión sobre eso y he escuchado opiniones también de gente que lo defiende. Hay gente que defiende las políticas de seguridad democrática porque dice que incluso si se mataron a estos campesinos que disfrazaron de guerrilleros, como que el bienestar del país mejoró de una forma que hace que todo esté un poquito mejor, entonces que está bien sacrificar a algunos. Eso es algo debatible, yo no estoy de acuerdo, pero lo que es un hecho, lo que no se puede negar, es que la seguridad democrática fue una política desigual, porque es que todos estén mejor, pero que maten a unos es inherentemente desigual, es que la muerte es la desigualdad más extrema que existe, no hay nada más desigual que alguien muerto a alguien vivo. Entonces, esa política tuvo ese resultado y por ende es desigual, nada más que hacer, eso no es mi opinión, eso es un hecho. La política educativa, yo también hablé sobre cómo los Jimmys educativos de los municipios estaban avanzando. La razón de eso es que los municipios están preocupados por incrementar el promedio de su municipio para que el gobierno les dé más recursos y estén haciendo bien la tarea. Y en ese crecimiento de ese promedio están ignorando la igualdad o la dispersión de los estudiantes de ese municipio. Entonces, digamos que aquí está el promedio, pero entonces está incrementándose el promedio, pero también se está haciendo más desigual. Eso es una política desigual por definición. Y lo que te decía, no hay que echarle mucha cabeza. Simplemente, si el Gini educativo está incrementando, el país está volviendo más desigual en la provisión de su servicio educativo y eso es una política desigual por per se. Entonces, bueno, por eso hablé tanto de las políticas de la derecha, porque las estadísticas son un reflejo de las políticas de la derecha. Pero en este video también quiero hablar un poquito sobre las políticas de la izquierda en materia educativa. Aquí voy a hablar de materia educativa específicamente. Quiero explicar bien por qué pienso que la revolución educativa de Fajardo debe tener prioridad sobre la política educativa de Petro, sin decir que la política educativa de Petro no deba ser un deber ser en futuros gobiernos. Es decir, lo que yo decía era que si Mocus hubiera ganado las elecciones en el 2010, en este momento estaríamos listos para Petro, porque habríamos tenido una revolución educativa de verdad. En esa época, Antanas como presidente y Sergio Fajardo como vicepresidente. Probablemente la transformación que teníamos que hacer educativa ya la habríamos hecho y aquí estaríamos listos para estas transformaciones de sistema de energía, la transformación de la educación terciaria, todo eso. Pero entonces, bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre estas dos propuestas? Yo las estudié ambas y también pues escuché como las cosas que decían ellos en sus entrevistas y mi conclusión es que la política educativa de Petro tiene una gran bandera, una gran prioridad que es la educación terciaria, la educación universitaria gratuita. Y eso tiene un impedimento y es que existen dos grandes barreras a la hora de que un estudiante pase del colegio a la universidad. Una barrera de competencias y una barrera económica. Hay que atacar esas dos barreras para que el estudiante con éxito consiga pasar a la universidad, tenga un buen desempeño y luego consiga un buen trabajo. Petro se está enfocando solamente en una bandera, que es en la bandera económica. Es decir, cuando él da educación gratuita, él está reduciendo esa barrera económica, pero le está faltando fuerza a la barrera de las competencias. Yo no digo que a Petro no le importe mejorar las competencias de los colegios. Lo que digo es que financiar la educación terciaria parece ser una prioridad. Y en un gobierno como el de Petro, que seguramente va a tener muchos problemas presupuestarios por toda esta guerra energética y todo eso, y dejar el petróleo y las cosas normales de la transición económica hacia un modelo como el que quiere decir Petro,
pues eso implica que va a tener que escoger prioridades en su política educativa y me parece clarísimo que la prioridad de Petro está en la educación terciaria. Lo que dice la teoría, bueno, yo soy economista, candidato a maestro y mi tesis es sobre la desigualdad educativa en Colombia. Entonces, pues he leído sobre esto. Lo que dicen es que las sociedades como Colombia, que tienen servicios privados para suplir los bienes públicos que no son de buena calidad, en la salud pues está la prepagada y en la educación los colegios privados, tiene unas características muy particulares y es que el dinero que se invierte en la educación terciaria generalmente termina siendo una redistribución inequitativa de las finanzas públicas destinadas a la educación, porque se le asignan muchas veces no a las personas que más lo necesitan, sino a las personas que tienen más capacidades. Es decir, las universidades públicas, las mejores, tienen un sistema que aparenta ser meritocrático, porque pues utilizan los exámenes del ICFES o los exámenes internos que ellas hacen, pero que en realidad no es meritocrático, porque venimos de una sociedad que desde el colegio está ampliando las brechas entre los municipios. Y los que están acá, con toda seguridad, son la mayoría de los colegios públicos que tienen menores recursos, menores profesores y los estudiantes tienen padres que no están tan preocupados por fomentar su educación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Petro ignora esta barrera de capacidades y se centra en eliminar la barrera, la barrera económica, lo que hace es que está sobreestimando el impacto que eso va a tener. Por dos razones. La primera y la más fundamental es que a través de ese proceso educativo, es decir, cuando se está yendo desde primero, segundo, tercero y se están incrementando estas desigualdades entre unos estudiantes y otros, en ese camino se están perdiendo muchos estudiantes. Esos estudiantes que se están perdiendo son estudiantes que como que en algún momento se dieron cuenta de que no estaban rindiendo al ritmo de los demás, saben que son de estratos pobres y que probablemente no van a tener acceso a la educación y simplemente se rinden en algún momento de esa lucha y son los que se los comen la informalidad, proyectos de vida que van a resultar en salarios bajos o incluso algunos en la delincuencia. Entonces, ese problema no se puede atacar directamente eliminando la barrera para entrar a la universidad. Es decir, un muchacho que desde sexto, séptimo, se dio cuenta de que él no era bueno en el colegio, se rindió y empezó a buscar otras formas de mantenerse, así le digan que cuando se gradúe puede entrar gratis a la universidad, pues no lo va a hacer, porque primero que todo no tiene una mentalidad, no tiene una visión de futuro, un proyecto de vida que involucre la universidad, porque desde el colegio no le estaban diciendo lo importante que era. Es decir, desde el colegio se estuvo dando cuenta de que tenía menores capacidades. Y eso podría cambiarse si la política educativa estuviera basada en las competencias y nos aseguráramos de que los estudiantes cuando están llegando a la época universitaria tuvieran las competencias para rendir de la forma en la que lo hacen los demás. Entonces, cuando Petro le da más prioridad a la financiación que a las competencias, lo que está haciendo es que no está luchando contra el verdadero generador de desigualdad en ese campo, que son los estudiantes que se están perdiendo en el sistema educativo público. ¿Y por qué digo que invertir en la educación terciaria a veces puede ser una apropiación de los recursos de los más ricos con respecto a los más pobres? Pues porque la educación, el dinero que se destina a la educación terciaria indirectamente también va a las personas de mejores familias, porque el sistema que les decía que no es meritocrático en realidad, sino que es desigual desde el comienzo, se asegura de que esas personas puedan acceder a esos puestos. Entonces, una persona con dinero no tiene ningún deseo de entrar a un colegio público, entonces la inversión que se hace en el colegio público sí es para la gente que más lo necesita. Pero cuando se hace en la universidad pública, a esa universidad pública también entran esta cantidad de estudiantes que vienen de los estratos más grandes, que se apropian de esos recursos y que por ende no se está reduciendo la brecha en educación. Contrario a Fajardo, Fajardo no propone la educación gratuita, universal, inmediata, él propone algo que se llama, bueno, como gratuidad en la medida de lo posible, que es como una forma más progresiva de llegar a eso. Es decir, me parece que Fajardo hace mejor el ejercicio de sentar las bases para que la transformación educativa se dé desde la época de la primera infancia, del preescolar, de la primaria y de la educación media, para que esas barreras se reduzcan en esa educación y ya cuando se llegue el momento para saltar a la educación terciaria, no haya esa brecha en capacidades que desincentive a los estudiantes de alcanzar mayores niveles de estudio y por ende en un futuro mejores salarios y una mejor calidad de vida.
Entonces, bueno, esas son las razones fundamentales por las que yo defiendo la candidatura de Sergio Fajardo en este momento. Yo creo que en este momento hay que hacer un ejercicio grandísimo, una inversión grandísima en profesores, en planta, pero todo lo que es la educación primaria y media. Tenemos que hacer el trabajo en orden, porque si nos vamos de una con Petro y saltamos directamente a financiar la educación terciaria, vamos a encontrar de que no vamos a recoger a los estudiantes que a través del colegio se fueron perdiendo y que ahora forman parte de la informalidad y la delincuencia, y nos vamos a topar con que los estudiantes también que están por debajo y que incluso si pasan a la universidad, pues van a tener peor rendimiento, porque vienen de un sistema que los ha ido separando. Necesitamos un sistema que la educación media y primaria los vaya juntando, y ya cuando veamos que están relativamente juntos, podemos empezar a pensar en eliminar las barreras económicas, que es algo que también hay que hacer, solo que no en este preciso momento. Bueno, espero haber contestado a la mayoría de los comentarios que me habían hecho, creo que esos eran como todos. Y bueno, espero sus comentarios otra vez y espero que sigamos pues, hablando sobre este tema que me parece muy interesante y ojalá que todo salga bien. Veamos qué pasa.